Sí, buenas tardes. Vamos a ver un tema muy actual. Vamos a ver cómo es el orden de Dios como matrimonio, como familia. Y si usted actualmente se fija, hay un desorden en todo este tipo de las cuestiones de la familia. Y en el mundo el orden matrimonial asume diversas formas. Existe, por ejemplo, la forma del patriarcado. ¿Entiende lo que es el patriarcado? Bueno, en que el marido, ¿verdad? Es que el marido, como padre de familia, pues es un señor que domina y gobierna sin un contrapeso, donde la esposa y los hijos le temen y son como sus siervos. También existe el matriarcado. ¿Conoce el matriarcado? Bueno, es en que la mujer es la que maneja las cosas de la casa, a los hijos y aún a su marido, a veces es de una manera explícita o simulada. Una forma más grotesca aún suele darse en el mundo y es lo que se podía llamar el filiarcado. O sea, serían tres formas: patriarcado, matriarcado y filiarcado. El filiarcado viene de la palabra filius, que significa hijo, de latín filius, que significa hijo, en que los hijos gobiernan a los padres y los manejan a su antojo, constituyéndose a sí mismos en el centro del hogar y haciendo de sus padres meros servidores que atienden a sus caprichos. ¿Ha visto esta imagen de hijos así gobernando la vida de los padres en una situación de que les hacen berrinche, hacen todo para llamar la atención y de esa manera se vuelven en el centro de atención y mientras los padres no cumplen con ese capricho, olvídese, ¿no? Es un problema. Y muchos padres, para evitar problemas, para evitar situaciones, les conceden todo lo que quieren y los hijos van creciendo y eso es un problema. Ya cuando los hijos crecen más, ya son adolescentes, son jóvenes, esto se vuelve un grave problema en esta área. Obviamente, ninguno de estos tres temas que le he compartido es conforme al modelo de Dios. Aparentemente la forma del patriarcado es lo que más se le parece, pero el modelo de Dios para el matrimonio no es el del patriarcado. El modelo de Dios no es el patriarcado. Cuando Cristo reina y ocupa el centro en una familia, ninguno sobresale por sí y en sí mismo. O sea, ninguno sobresale. Cuando Cristo es el centro, ni hay un patriarcado, ni hay un matriarcado, ni hay un filiarcado. Todo funciona en el orden de Dios. Todo funciona, ¿no? Porque en estos tiempos de verdad, mire, muchos hombres están evadiendo a la responsabilidad de ser las cabezas del hogar y le delegan a la esposa de una manera todo lo que es el paquete familiar. Llevan a los hijos a la escuela, la mamá es la que lleva a los hijos a la escuela, la mamá es la que hace la tarea con ellos, la mamá es la que está al pendiente de las juntas de maestros, la mamá. Y el padre pues cómodamente dice, no, pues que ella se encargue porque yo tengo mucho trabajo. No es cierto. A lo mejor sí tiene mucho trabajo, pero sabe, yo sé que se puede hacer. Yo creo que muchos padres hemos vivido esa experiencia de involucrarnos en la vida de nuestros hijos, tanto en las escuelas como en las tareas, como en la responsabilidad, en toda esa responsabilidad de la educación. Entonces, cuando Cristo reina y ocupa el centro en una familia, ninguno sobresale, no hay gritos, ni tampoco hay lucha de poder, por el poder. O sea, no hay gritos ni hay una lucha por el poder. Todo funciona en el orden. Oiga, eso es algo bien tremendo, es una bendición cuando el hogar funciona de esa manera. Que los tres, o sea, tanto el padre, la madre y los hijos están sometidos al orden y a la voluntad de Dios.
Esto es lo que Dios quiere, este es el orden de Dios en la familia, este es el orden de Dios en el matrimonio, ¿verdad? Que cada uno cumpla el rol que Dios le ha establecido. Cada uno tenemos un rol, el hombre tiene su rol, la mujer tiene su rol y los hijos tienen un rol también. El padre se sujeta a la obediencia a Cristo, la mujer se sujeta a la obediencia del esposo y los hijos se sujetan a la obediencia de los padres. Pero así tiene que ser, este es el orden del matrimonio, es el orden de la familia y tenemos que llevarlo adelante. Por eso hay tantos problemas en los matrimonios actualmente. ¿Por qué? Porque Cristo no reina en el centro de la familia. Y cuando reina, repito, no hay gritos ni lucha por el poder. Todos en la familia atienden a la dirección del único que tiene la autoridad, y todos se rinden a Él, en la posición y en el ámbito de responsabilidades que Él ha asignado a cada uno. Cada uno tenemos una responsabilidad. Ahora yo le pregunto a usted, no me conteste, ¿usted sabe la responsabilidad que Dios le ha dado a usted como miembro de una familia? ¿Sí o no? ¿Y la cumple? Bueno, uno dice sí, pero hay que ver qué dicen los demás familiares, ¿verdad? A lo mejor yo le digo a Paco, ¿tú cumples tu función como cabeza? Y a lo mejor me dice sí, y le pregunto a Nancy, su esposa, y me dice, no, ¿cuál? Me deja a mí me deja a mí todo el peso. Y quiere que yo ore con Paquito, que yo lleve a la escuela, Paquito se llama su hijo, que yo lleve a la escuela a Paquito, que Paquito, que yo le haga la tarea, que yo lo lleve o sea, entonces Paco, no es cierto, no estás cumpliendo con tu función. ¿Cuál es tu función? No, es que yo salgo a trabajar y yo vengo y doy el chivo. ¿Pero tú crees que eso es toda tu función? No. Eso es parte de la responsabilidad que tienes de ser como cabeza, el trabajar y el ser proveedor para el hogar. Eso es parte de la función. Pero en sí, nosotros los varones somos los responsables de proveer, de todos los sentidos, de estar al pendiente de nuestra familia, de estar al pendiente de nuestros hijos. O sea, no delegar a la esposa eso, porque se va perdiendo entonces el orden de Dios y al rato el peso es tan grande para la esposa que comienzan las diferencias y al rato se convierten en pleitos, en gritos y en sombrerazos dentro de la familia. Entonces cada uno tiene una responsabilidad que Dios nos ha asignado. Cuando Cristo tiene el centro, el matrimonio y la familia funcionan bien, sin discordias ni estallidos de violencia, espontánea y silenciosamente según el perfecto orden de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el orden? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11. ¿Cuál es el orden? 1 Corintios capítulo 11 verso 3. ¿Cuál es el orden? Dice el verso 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así es sencillo. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer, y juntos son cabeza de sus hijos, juntos como matrimonio. Ahí está bien claro el orden. Eso es lo que la Biblia nos enseña del orden. Así es el orden de Dios. Entonces, aquí está el orden de Dios manifestado en este versículo, no solo en el matrimonio, sino también en el universo. Así es el orden de Dios. Entonces, de manera que por causa de que hay implicados hechos espirituales trascendentes en todo esto, tanto el hombre como la mujer han de cuidar, de respetar este orden. Y mire, o sea, esto tenemos que respetar ese orden. Ahora bien, déjeme decirle algo, no es un asunto de caracteres, es el orden de Dios. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, que la mujer luego dice, oye,
pero es que mi esposo no tiene el carácter, no tiene el carácter para llevar el hogar y por eso yo tengo que tomar la iniciativa. Y el varón a lo mejor dice, no, bueno, es que mi mujer tiene más carácter para arreglar las cosas y para hacer esto y para hacer lo otro. Y a lo mejor los hijos dicen, no, bueno, es que mi papá es bien agachado y mi mamá no dice nada, entonces pues nosotros somos los que tomamos la dirección en el hogar, dicen los hijos. Bueno, no es asunto de caracteres, es el orden de Dios. Es el orden de Dios, no es que tú tengas un carácter muy fuerte o carácter muy débil, o que no tengas capacidad o tengas capacidad. Mire, todos, Dios nos dio capacidad y sabiduría en todas las áreas. Lo que pasa es que no la ponemos a trabajar. Tan capaz es el hombre como la mujer. Yo no le veo problema. Yo vi que Dios nos hizo a los dos y no creo que haya dicho, a la mujer le voy a dar menos capacidad que al hombre para que no se le suba al hombre. No, no es cierto. No es cierto. Sí es cierto, físicamente somos distintos por el diseño y hay otras áreas que somos distintos, ¿verdad? Bueno, el carácter en el sentido de la mujer, pues la mujer es más sensible, el hombre es más áspero. Pero eso no tiene nada que ver con el gobierno de la casa, con el orden de la casa. Nada, no tiene nada que ver. Si usted es un hombre que le ha delegado toda la autoridad a su esposa, pues déjeme decirle que usted no vive en el orden de Dios. Si usted es una mujer que le quitó la autoridad a su esposo porque su esposo no hace nada, usted no está en el orden de Dios. Así es sencillo. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Si usted no cumple con lo que la Biblia dice, como familia o como matrimonio, no está en el orden de Dios. Y si realmente queremos vivir en obediencia a Dios, tenemos que entrar en el orden de Dios. Si no, pues ¿sabe qué? No perdamos el tiempo. ¿A qué venimos? ¿Para qué abrimos la Biblia? ¿Para qué nos ponemos de rodillas a orar? ¿O para qué hacemos tiempo para venir a las reuniones o al instituto o a la clase de matrimonios o a lo que usted quiera de las actividades de la iglesia? ¿Para qué venimos? Si no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Si queremos vivir vida en desorden, donde menos debemos de estar es estar en la iglesia. Si queremos vivir en desorden. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Entonces, así de sencillo, así de clara es la cosa. Si usted no está en ese orden, está en desorden con Dios. No le busque. Entonces, vemos ahí, ¿no? Entonces, vemos que hay demandas en la relación matrimonial. Consecuentemente con todo lo anterior, hay demandas para los miembros de la familia. Me refiero a una familia cristiana, que se pueden todos estos se pueden resumir en una sola expresión. ¿Cuál es la demanda para el esposo? ¿Cuál es la demanda que Dios le hace al esposo? A ver, díganme los varones, ¿cuál es la demanda que Dios le hace al esposo? Cuidar a la familia. Cuidar a la familia, dicen ahí, aquí ser el sacerdote. ¿Perdón? Ver por ellos en lo material y en lo espiritual. Ahí le va la pregunta de nuevo. ¿Cuál es la demanda que le hace Dios al esposo? A ver, ¿qué? No oigo. ¿Poner el ejemplo qué? ¿Proveer? Poner el ejemplo con la obediencia. Ser la cabeza de la familia. Espéreme. Solamente las mujeres tienen capacidad de oír 20 cosas a la vez. Espéreme. ¿Perdón? Primeramente cumplir con sus mandamientos. A ver, una mujer allá. ¿Está sujeto a Cristo? ¿Cuál Paco? Servir. Ejercer su autoridad, ¿qué? Sin acusar.
Hasta que, a ver, ¿qué? Ya van dos, mire. Esa es la demanda para el esposo y me están contestando dos esposas. La demanda de Dios para el esposo es amar a su esposa. Todo lo que dijeron está bien, es parte. Pero la principal demanda que Dios le hace al esposo es amar a su esposa. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, verso 33? Vaya conmigo, por favor. Efesios 5, 33. Efesios capítulo 5, verso 33. Verso 23, perdón. No, 25, perdón. Efesios 5, 25. ¿Qué dice? Maridos, ¿qué? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces la demanda para el esposo es que amar a la esposa, porque ello implica además una restricción a su rudeza natural. Fíjese qué sabio es Dios. Pregunta, nadie se sienta aludido, estamos hablando de una clase y nada, porque luego después, ay sí, ¿qué sabe de mí? Que no sé qué, no, fíjese que, no, en serio, porque ya en una reunión de matrimonios, en un congreso en Puerto Vallarta, yo hablaba de un tema y yo decía, los hombres somos más mamarrachos, ¿sí o no? Pues sí, somos más mamarrachillos, así como nos cuesta más trabajo muchas cosas. No, pues a la salida me estaba esperando un cuate, le dijo al pastor Chava, ¿sabes qué? La verdad, ahorita que Toño estaba hablando, la verdad, todo lo que dijo, se refiere a mí, y la verdad yo no estoy a gusto, pero ahorita, voy a arreglar cosas con él. Le dijo Chava, estás loco, o sea, ya me quería agarrar a la salida, imagínense, como si estuviéramos en el kinder. Ahí te espero en el callejón, casi, ¿no? No, ahí le va. Fíjese qué sabio es Dios. Le pregunto a los varones, ¿no es verdad que somos más ásperos los varones que las mujeres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algunos me están viendo bien feo, pero no me importa. No importa, ¿no? Es la verdad. Somos más ásperos. ¿Sí o no? Sí, hombre, no le haga el cuento. Y el que me dice que no, es más áspero todavía. El hombre es más áspero que la mujer. Pero sin embargo, fíjese cómo Dios, en su sabiduría, le dice al hombre, lo demanda y le dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces cuando Dios le dice, ama a tu esposa, le está quitando su rudeza natural. O sea, Dios le está demandando que ame a su esposa. Y en esa demanda que Dios le está haciendo al hombre, sabiamente el hombre le está diciendo, ama a tu esposa. Y le baja la rudeza natural al varón. Porque el varón es más áspero, más así, no sé qué. Ahorita me tardé porque estábamos platicando con una pareja, ¿no? Está el pastor Tony y yo allá. Y estábamos hablando de esa pareja donde el esposo él tiene casi, ya va a cumplir 80 años y la mujer tiene 70, y el esposo todavía, ¿verdad?, cela a la esposa y le dijo, bueno, es que yo tengo celos porque yo soy muy hombre, y le dijo, has de ser macho, y a los machos se les ensilla. Entonces, ¿verdad? No, eso no es ser macho, el hombre, ¿no? O sea, eso no es ser hombre, el hombre es tratar bien a una mujer. ¿Sí o no? Mire, un día yo estaba comiendo, cuando trabajaba en el banco, estaba comiendo con los consejeros del banco. Entonces, era un miércoles, anteriormente teníamos las reuniones aquí los miércoles, y entonces el miércoles eran ya las 5:30, 6 de la tarde, y yo me despedí, estábamos aquí en un restaurante de Avenida La Paz, y entonces yo le dije, bueno, yo me tengo que retirar, tengo un compromiso. Y entonces me dijeron, espérate, ahorita van a llegar acá las chavas y que no sé qué y todo eso. Le dije, no, pues qué bueno que les aproveche, pero yo tengo un compromiso ya.
Y me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, no, a donde yo voy solamente van los hombres. Entonces uno de ellos se me quedó viendo, ah, caray, ¿y a dónde vas? No, pues a donde solamente van los hombres. Y entonces me dijo, pues yo también soy hombre, yo te acompaño. Le dije, pues órale. Y me dijo, ¿en serio me invitas? Sí, yo te invito, vámonos. Entonces se salió, dijo, no, yo me voy con Toño. Y entonces le dije, no, pues sígueme para que de ahí al terminar tú te vayas. Sí, órale. Nos venimos, llegamos y eran como las 6:30. Este hombre llegó y se sentó y me dijo, ¿y aquí qué onda? Tú espérate, ahorita se va a poner bien chida la cosa. Ahorita va a llegar el conjunto y va a tocar. No, en serio, así como se lo estoy platicando. Y entonces él se me quedaba viendo ahí y pues ya estaban ahí los del grupo, ¿no? Clink, 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 afinando y todo ese rollo. Y entonces, pues sí me creyó que iba a llegar el conjunto, ¿verdad? Entonces, y entonces él decía, pero dime, ¿qué es aquí? Oh, tú espérate. Entonces ya comienza la alabanza. Y el cuate comenzó, ¿verdad? Ahí, a ver, y volteaba para todas partes. Yo me paro ahí en la bardita, ¿verdad? A un lado donde está el sonido. Y entonces yo lo veía, él me quedaba adelante y yo lo veía y pues volteaba para todas partes, ¿no? Y la gente estaba en la adoración así, ¿no? Así. Y él se le quedaba viendo a la gente. Llegó el tiempo de la predicación de la palabra y entonces ya se sentó y se quedó hasta el final. Y ese día el mensaje de verdad, mire, Dios no se equivoca, Dios tiene todo en el orden. Ese día el mensaje fue de una manera confrontadora a la vida de todos aquellos que queremos seguir a Dios, todos aquellos que en algún momento queremos un cambio de vida. Y cuando se terminó la reunión y todo eso, llegó y luego me dijo, me transeaste. Le dije, no, ¿por qué? No, pues yo pensé que ibas a ir a un lugar así más acá de reventón y todo eso. Le digo, ¿pero qué te pareció? Me dijo, fíjate que eso que dijiste es verdad. Dice, aquí, en este tipo de lugares, yo creo que solamente los que se llaman hombres pueden venir, porque tienes que cambiar tu vida totalmente. Dice, yo le batallo. Dice, yo tengo 3 mujeres, no nada más mi esposa. Dice, yo creí que eso me hacía hombre. Le digo, a ver, espérame. Le dije, mira, si tú ves un perrito anda en la calle y una perrita, otra perrita, otra perrita, otra perrita. Y eso no quiere decir que eso lo hace macho. Le dije, eso lo hacen los animales. Le dije, pero yo te voy a decir algo. El ser hombre es serle fiel a tu esposa, tratarla bien, amarla, respetarla y darle el lugar que se merece. Eso es ser hombre. Y me dijo, tienes toda la razón. Y me dijo, este lugar no es para mí. Definitivamente reconozco. Y le dije, no, Dios es un caballero y Dios hoy te dio la oportunidad de que tú te acerques a Él. Pero si no, no te preocupes, Dios es un caballero y no te va a forzar. Y ya, se fue, pero nos seguimos viendo por cuestiones. Él era consejero del banco y yo tenía mucha relación con él. Ándele que un día le da un infarto y se lo llevaron. Era un hombre de mucho dinero, se lo llevaron a un hospital a San Antonio, Texas. Y él estaba en el hospital. Su familia no lo aceptaba mucho, precisamente por todo el relajo que era en su vida. Era adúltero, era un hombre adúltero. Él le ponía casa a cada mujer que tenía mucho dinero y con cada una tenía una casa diferente. Entonces cuando estaba allá, era por los tiempos acá, por Navidad, por esos días del 23, 24 de diciembre, y él estaba allá, solo. Y entonces dice que el 23 de diciembre más o menos llegó un hombre, ¿verdad? Ahí y le empezó a tomar la presión, los signos vitales, ahí a revisarlo, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces le dice, oiga, ¿me deja orar por usted? Y él dijo, ¿y para qué? Pues que Dios puede hacer un milagro en su vida. Y le dijo, sí. Y dice que este hombre comenzó a orar por él. Y bueno, dice, mira, fue una experiencia que jamás había vivido. Dice, fue una experiencia. Dice, al día siguiente, el 24 de diciembre en la mañana temprano,
dice, algo sucedió en mi corazón. Yo me sentía bien y yo pedí que me dieran de alta porque yo tenía que regresar a mi casa. Dice, yo quería ver a mi familia y ese día era el 24, yo sabía que toda mi familia iba a estar junta. Yo quería regresar. Ese hombre regresó a su casa, le pidió perdón a toda su familia. A la familia le costó trabajo al principio creerle que verdaderamente había un arrepentimiento en él. Pero déjeme decirle algo, este hombre, la familia al principio no quería nada con él, pero él siguió buscando de Dios. Regresó, él era de por acá de Sinaloa. Él regresó, buscó una iglesia, se comenzó a congregar. Ahora este hombre vive con su familia en el orden de Dios. Pero sabe, a veces nosotros no debemos de callarnos y a veces tenemos que cambiarle al mundo el cassette acerca de lo que es un hombre y lo que no es un hombre. Muchos creen que ser hombre es eso, tener 2 o 3 mujeres. Y yo te digo, pues, con trabajos podemos con una. Y algunos que dicen, tengo 3. Pero ¿sabe qué? Esa es una tontería. El ser hombre no es eso. El ser hombre es cumplir con la demanda que Dios nos pone a los hombres. Dios te dice, ama a tu mujer. Y esa demanda que Dios hace a nosotros acerca de amar a la esposa, te quita tu rudeza natural. ¿Por qué? Porque hay una demanda que te dice, ámala. Híjole, es que yo soy bien áspero. Sí, pero Dios te dice, ámala. Entonces eso te baja tu rudeza natural. Eso es en cuanto al hombre. Pero ¿cuál es ahora, cuál es la demanda de Dios para la esposa? ¿Cuál es la demanda? No, dice ella que someterse al varón. Digo, al varón, pues claro, al varón, pues él es el esposo. ¿Quién dice? ¿Sí? ¿Quién más dice que sí? ¿Sí? Pues es la demanda de Dios para la mujer. Pero fíjese qué sabio Dios. Dios le dice a la mujer, mujer, está sujeta a tu marido. Las mujeres deben de estar sujetas a sus esposos, a su marido, a su varón. Pero ¿por qué le dice, por qué Dios le dice a la mujer, está sujeta a tu marido? Mire, la mujer tiene una característica también. No voy a hablar mal de las mujeres, pero voy a decir algo que es verdad. La mujer es muy inquieta. La mujer es muy inquieta, muy fácil se le van las cabras al monte a la mujer, así de hacer y deshacer, ¿no? A veces su misma, puede ser una mujer cristiana y no hay ningún problema, pero a veces la mujer de tan inquieta hace cosas como más aventuradas y sin tomar en cuenta al varón, ¿sí o no? Bueno, Dios, conociendo el carácter inquieto de la mujer, Dios le dice a la mujer, estén sujetas a sus maridos. Entonces, eso cuando Dios le da la instrucción a la mujer de que debes de estar sujeta a tu marido, eso te quita o te hace o te baja tu inquietud como mujer y te hace que te sometas a un orden. O sea, Dios es sabio, Dios no se equivoca. O sea, y cada uno, Dios nos va quitando. A los hombres nos quita la rudeza cuando dice ama a tu mujer. A la mujer le dice sujétate a tu marido. Le quita la inquietud de ser una mujer media vivaz, inquieta, todo ese tipo de cosas. Mire, Dios nos está quitando, vamos perdiendo cosas, tanto el hombre como la mujer. Pero ¿sabe quién sale ganando en todo esto? La familia. O sea, aparentemente estamos perdiendo parte de nuestra identidad, pero no es cierto, no perdemos nada. Lo que gana es la familia en todo esto. Entonces, a los hijos, la demanda de Dios hacia los hijos es, juntos como padres al esposo y a la esposa, la demanda es para los padres es disciplinar y amonestar a sus hijos. Para la demanda de Dios para los hijos es obedecer a sus padres. Entonces, mire, siendo el varón la cabeza de la mujer, resulta para el esposo una demanda muy fuerte que ame. Colosenses 3:19 dice, no seáis ásperos con ella. Le dice al varón, no seáis ásperos con ella. 1 Pedro 3:7 dice, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, primera de Pedro 3:7. Entonces, el ser cabeza pone al hombre en una posición de autoridad, pero el mandamiento de amar a su mujer le restringe al varón hasta la delicadeza. Imagínese que Dios no hubiera puesto límites al varón y le hubiera dicho: tú eres la autoridad, tú eres la cabeza del hogar, y nada más le hubiera dicho eso. No, olvídese. El varón se hubiera dado vuelo con eso, con ser la autoridad y ser la cabeza. Pero sin embargo Dios conoce el corazón y Dios dijo: yo te demando que ames a tu esposa. Eres la cabeza, eres la autoridad, pero tienes que amar a tu esposa. Entonces eso le baja al varón. Eso le baja al varón. Entonces, vea la sabiduría de Dios. O sea, qué tremenda, de verdad. O sea, entonces eso lleva al varón a que sea delicado. Lo que dice 1 Pedro 3:7, ¿no? Dice: trátala como a vaso más frágil, como un vaso frágil. Usted va a una cristalería y ve las cosas más frágiles y las toca, y a veces lleva niños y: hijo, no toques ahí, no toques, porque eso se rompe muy fácilmente, ¿no? Lo frágil. Cuando usted lleva algo en paquetería y es delicado, le ponen una etiqueta grande que dice frágil, ¿sí o no? La mujer camina con una etiqueta que dice frágil. Yo sé que a lo mejor usted me dice: no, sí, pero no conoces, hay una que son bien gallonas y que son bien entronas y que son... Sí, pero espéreme, ¿sabe? Eso no es la naturaleza de la mujer. El hombre ha propiciado que la mujer se vuelva de esa manera para defenderse. Ahora vemos a muchas mujeres tomando clases de judo, clases de defensa personal. ¿Por qué? Bueno, porque no falta. Usted ve ahora cómo están los tiempos del feminicidio y todo ese tipo de cosas también. Entonces, no es la naturaleza de la mujer, no es la naturaleza de la mujer ser así. Pero lamentable, el hombre ha desvirtuado el mandamiento que Dios le ha dado de amar a su mujer. Si el hombre cumpliera con ese principio, digo, esto es para nosotros los casados, si nosotros los varones cumplimos con ese principio de amar a nuestra esposa no le va a costar trabajo someterse a nosotros. Y va a ser una familia en el orden. ¿En cuál orden? En el orden de Dios nada más. Entonces, el ser cabeza pone al hombre en una posición de autoridad, pero el mandamiento de amar a su mujer le restringe hasta la delicadeza. Así de sencillo. Y hay al menos dos razones por las cuales el esposo debe de ser ejemplo amoroso de quebrantamiento y humildad. La primera es por su carácter naturalmente áspero. Y segundo, por la autoridad que detenta. Junto con ponerle en autoridad, el mandamiento le limita al uso de esa autoridad. ¿Está bien? Entonces, de modo que si su autoridad es cuestionada, mire, si la autoridad del varón es cuestionada, no debe procurar recuperarla por sí mismo. O sea, hay situaciones en las cuales la mujer no se quiere someter al varón y pone en duda la autoridad que Dios le ha dado y cuestiona el mandamiento de Dios. La mujer cuestiona el mandamiento de Dios y no le cree, ¿verdad? No, tú cuál cabeza, tú ni cabezón eres, más bien eres cabezón, no cabeza, ¿no? Y la mujer ahí se vuelve agresiva, no se sujeta y todo eso. Varón, no procures recuperar la autoridad que Dios te ha delegado por ti mismo, porque la vas a regar y la vas a regar feo. Porque al rato no solamente van a ser palabras ásperas, gritos, sino al rato van a ser ofensas, van a ser hasta golpes en un momento dado, tratando de sujetar a la mujer por la fuerza. Y así no es el plan de Dios. O sea, te repito, no trates de buscar recuperar la autoridad que Dios te ha dado por ti mismo, sino que tú le remitas a aquel a quien pertenece. ¿A quién? A Dios. Señor, yo estoy haciendo mi parte, Señor. Tú me demandas a mí que yo la ame,
y que la trate bien, yo lo estoy haciendo. Ella no se quiere sujetar, Señor. Señor, yo me hago a un lado. Trata tú con ella. Trata tú con ella, Señor. Señor, yo no voy a meter las manos. Yo no quiero ser áspero. Yo no quiero ofenderla. Yo no quiero hacer mal. Señor, hazte a un lado. Y déjame decirte algo. Dios trata con todos. Igual sucede. El hombre abusa de la autoridad que Dios le ha dado y la mujer le dice, Señor, yo me someto, Señor, yo lo respeto, yo me someto como varón, reconozco su autoridad, pero me sigue tratando mal, es áspero, es grosero, es ofensivo, es... Mujer, hazte un lado, hazte un lado. Muchas veces esto se tarda en que Dios comience a actuar. Le voy a decir por qué, porque nosotros le estorbamos a Dios. Y le estorbamos nosotros tratando de arreglar los asuntos. Cuando nosotros le confiamos a Dios y le decimos, Señor, ahí está, tú decides, Señor, tú sabes por dónde tratar. Dios comienza a tratar y Él comienza a poner el orden como debe de ser. Dios es un Dios de orden y la familia, estoy hablando de familias cristianas, tiene que ser una familia en el orden de Dios, un matrimonio en el orden de Dios. Entonces, o sea, no está difícil entender el propósito de Dios. El problema es que nosotros mismos, nuestra misma naturaleza rebelde, nos hace brincarnos las trancas y hacer el matrimonio como nosotros queremos, o llevarlo como nosotros queremos, pero tiene que ser en el orden de Dios. Bien, aquí nos quedamos por hoy. Que Dios le bendiga.